al Señor Jesús, porque fue en ese momento que llegó a la tierra el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, se maneja de manera indiferente o indistinta la referencia a reino de Dios y reino de los cielos. Bueno, buscando una descripción precisa de lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios, no encontré ningún versículo en la Biblia de toda la concordancia que había que dijera exactamente qué es el reino de los cielos. Y me encontré que es demasiado grande y demasiado profundo como para expresarlo. Pero nosotros, por la gracia del Señor, podemos sentir y saber qué es el reino de los cielos. Bueno, hay un versículo muy lindo, es Mateo 13:44, donde se menciona, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, gozoso. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aleluya. ¿Qué nos indica este versículo? Que el reino de los cielos es el tesoro más grande que podamos encontrar. Y todo lo que tenemos vale la pena entregarlo por Él. Todo lo que tenemos, aleluya. Es el tesoro más grande que ha sido revelado a la humanidad. En Romanos encontré la descripción más, más precisa de lo que es el reino de los cielos. En este versículo dice, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con base en esto, la descripción que podríamos darle, o que desde mi punto de vista podría darle al reino de los cielos, es que es un estado espiritual en el que ahora nosotros podemos vivir, es un estado que podemos alcanzar. Y también es un lugar eterno, es un lugar futuro donde vamos a morar los hijos de Dios, que es un lugar llamado cielo. Y para alcanzarlo, para alcanzar este lugar, primero tenemos que alcanzar ese reino acá en la tierra, debemos entrar a ese reino acá en la tierra. Aleluya. Bueno, pero ¿cómo entramos a este reino? Juan 3:4 nos habla de Nicodemo, una famosa historia de la Biblia donde un hombre que era temeroso de Dios quería entrar al reino de los cielos. Escuchando a Jesús en un momento, él se sintió quizás un poco decepcionado o frustrado por la respuesta que estaba dando el Señor Jesús al respecto de cómo entrar. Dice, Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso debido a que la entrada al reino de los cielos o la salvación era nacer de nuevo. El Señor Jesús le contesta: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. En este versículo tenemos claramente conocimiento de cuál es la puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Ese es el primer paso que tenemos que dar para entrar. Para nacer del agua nosotros sabemos a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Al bautismo en el nombre de Jesús. Pero para el bautismo, pues primero tenemos que pasar al paso del arrepentimiento y después del bautismo, pues el Espíritu Santo. De modo que si aquí hay alguna persona que aún no haya dado ese paso, pues la invitación es a que la dé para que pueda entrar a este reino maravilloso.
Bueno, ahora aquellos que han entrado o hemos entrado al reino de los cielos, tenemos la facultad, gracias al Señor, de vivir en Él. Mateo 5:3 es otro versículo que me llamó mucho la atención y en el cual centré básicamente el estudio de esa predicación. Y es, además, Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, si nosotros leemos este versículo, de pronto nos damos cuenta que es un poco contradictorio, porque estamos hablando de ser pobres para entrar a un reino, ¿sí? O para poder poseer un reino, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere que seamos pobres de espíritu? Bueno, primero miremos a qué no se refiere. Entonces, no se refiere a que seamos personas apocadas, a que seamos personas sin templanza, a que seamos personas de pronto sin carácter con un carácter débil, ¿sí? No se refiere a esto o a que no tengamos personalidad. Por esto, al decir pobres de espíritu, se está refiriendo a que nosotros reconozcamos que tenemos una pobreza espiritual y que nosotros dependemos absolutamente de Dios y su misericordia. Aleluya. Bueno, el reino de Dios es la posesión de los pobres en espíritu, porque son ellos los que se han dado cuenta de su absoluta incapacidad que tienen cuando están aparte de Dios y han aprendido a confiar en Dios y a obedecerle. Se trata de que perdamos todo orgullo y la confianza como tal en nuestras capacidades y en nuestras riquezas, en lo que nosotros poseamos materialmente. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, que hace vivir el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es el común denominador de los siervos de Dios, dependencia total de Él. Aleluya. Varios ejemplos de hombres que se sintieron pobres de espíritu. Si nosotros miramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay muchos siervos del Señor que expresaron y quedó literalmente escrito en la Biblia que se sentían débiles para alguna misión que el Señor les iba a encomendar. El caso, por ejemplo, de Gedeón. Cuando Dios envió a Gedeón a Israel para librar este pueblo de la mano de los madianitas, ¿qué contestó Gedeón? Dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Este hombre se sintió del todo indigno, se sintió sin fuerzas para la misión que el Señor le encomendó y estuvo consciente de su incapacidad y de su insuficiencia. Amén, gloria a Dios. Para el caso de David, cuando David se posesionó como rey en su casa, después de que el profeta Natán le anunció el respaldo de Dios en lo porvenir. Esto está en 2 de Samuel 7:18. Dice: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Eso lo hizo David, siendo ya todo un rey. David ya había vencido a Goliat y era tan solo un joven para el cual sería fácil inflarse y sentirse grande por lo que yo había logrado tan joven, vencer al enemigo más temido quizás del lado de los filisteos, ¿sí? Al enemigo más temido por el pueblo. Sin embargo,
él, aunque ya sería famoso, tendría un poder porque sería un rey, y no sería ya más un pastor de ovejas dedicado a cantar por allá entre los montes y peñascos, ahora sería todo un rey. Él no se vanaglorió y nunca se sintió que esto fuera por su propio poder o por su propia fortaleza, por su propia capacidad, sino que él se humilló ante Dios. Aleluya. Bueno, cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, debemos sentir como siente el Señor. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nos deja esta enseñanza. Siendo el Todopoderoso, Él se humilló. Él se entregó por todos nosotros. Y Él mostró obediencia ante Dios. Hubo un momento que Él dijo, pasa de mí esta copa, hablando de la debilidad que tenía en ese instante. Sin embargo, Él prosiguió con las fuerzas que le dio Dios para seguir con lo que había sido encomendado a Él. Y por eso hoy en día nosotros tenemos entrada al reino de los cielos, precisamente. Esto quizás difiere mucho de lo que hoy en día nos enseñan en el mundo, en las universidades, en las escuelas, donde nos dicen que confiemos en nuestras capacidades, cree en ti, tú puedes, mírate al espejo antes de dar una conferencia, tú eres capaz, tú lo puedes lograr, pero lo que nos enseña el Señor es algo diferente. Totalmente diferente, y es que humillándonos ante Él, Él nos exalta a nosotros. Humillándonos ante Él, entramos a su reino. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, si vivimos en el reino, nosotros debemos también atraer a otras personas a este reino. Debemos predicar y proclamar su palabra, y es un mandato expreso en la palabra del Señor al respecto. Dice Mateo 10:5. A esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Aleluya. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? ¿Qué nos está diciendo a la casa de adoración? Que nosotros tenemos también una responsabilidad como habitantes de este reino, y es hacer que su palabra sea predicada. Y miren todas las instrucciones que nos deja el Señor. Esta era una comisión para los apóstoles, pero nosotros somos los sucesores de esta línea del Evangelio, ¿sí? Entonces, nosotros debemos también obedecer a esta consigna, a este mandato del Señor. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonio. Aleluya. El Señor dice acá en su palabra entonces que nosotros tendremos el poder también para servirle, para que esto sea posible a través de nosotros como su iglesia.
A través de nosotros el Señor se quiere glorificar y así lo va a hacer. Si disponemos el corazón, si no miramos lo débiles que somos nosotros, porque sabemos que el que hace la obra es el Señor. Aleluya. En Él vamos a tener la fortaleza que necesitamos para que este reino sea conocido, para que cambiemos un poco el mundo que está a nuestro alrededor. Eso es una consigna importante de lo que es vivir en el reino de Dios. Si nosotros vivimos en el Señor, nosotros debemos ser luz del mundo, porque así está escrito. Nosotros somos la luz del mundo. De modo que nosotros necesitamos ese aceite que es el Espíritu de Dios para que esa antorcha se mantenga encendida y esa luz no se apague. Que aquellos que nos rodean vean esa luz en nosotros, en el lugar que estemos. Si estamos en el colegio, en la universidad, en nuestros trabajos, en la empresa, donde estemos. Que no se apague esa luz, esa antorcha. Que el Espíritu de Dios sea ungiéndonos a nosotros y eso debemos pedirle a Él cada día. Eso es importante. Si nosotros habitamos en su reino, nosotros debemos dar frutos de ello para que las personas que estén a nuestro alrededor vean esa luz, esa diferencia y sepan que en nosotros hay algo que quizás ellos no conocen, algo de lo cual se están perdiendo. Aleluya. Bueno, también dice Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aleluya. Tener un corazón de niño refleja la dependencia de Dios, la inocencia, la pureza, la santidad. Acá se refiere a eso. A que por eso los niños también tienen una mayor disposición como para aprender, para perdonar. Nosotros debemos ser como niños también para entrar al reino de los cielos, para permanecer en Él. Tener un corazón blando, un corazón dispuesto a aprender, que sepan que nosotros no sabemos, digamos, todas las cosas, las capacidades que tenemos, esas no son nuestras realmente. Antes lo que tenemos es para ponerlo al servicio del Señor. Bueno, cuando nosotros nos sintamos débiles, debemos acordarnos de que Cristo vino a fortalecernos, porque ya no vivimos por nuestras fuerzas, sino que vivimos por sus fuerzas. Bueno, como acá el culto es de jóvenes, quisiera contarles un testimonio de algo que viví cuando tenía 16 años y marcó mucho mi vida. Esto es para darle la gloria a Dios. Resulta que yo vivía en una finca un poco aislada de la ciudad y siempre quería estudiar en un colegio, pero para mí era muy difícil porque vivía como a 1:30 del colegio más cercano. Yo veía que las personas que estudiaron conmigo en la escuelita, pues bueno, juiciosos en sus colegios y todo, ya estaban por graduarse y yo de 16 años aún no había empezado. Entonces le pedí a Dios y por su gracia presenté un examen de validación, me preparé y en el cabo de un año ya tenía mi diploma de bachiller. Eso solo lo hace Dios. O sea, en ese tiempo me gradué en la misma época que los compañeritos que habían estudiado conmigo. Después de eso, yo tenía el anhelo de entrar a la universidad
Sin embargo, también veía mucha dificultad para ello, pero mi madre y yo empezamos a orar y el Señor me lo concedió. Entré a una universidad pública a pesar de que no tenía la, digamos, preparación que tenían los quizás otros candidatos. Fui una de las mejores, digamos, los mejores puntajes para entrar a esa universidad. Y allí, durante todo el transcurso de la universidad, siempre vi la mano de Dios. Hubo momentos en los cuales la gente me decía, ¿tú por qué no te vas de aquí? Cuando empecé, pero ¿qué estás haciendo aquí? Tú vienes de un colegio de validación, tú no tienes la capacidad para esto. Pero cuando yo más débil estaba, yo recuerdo que llamaba a mi madre y ella me decía, no, confía en Jehová y Él hará. No son tus fuerzas, son las de Él. Y para la gloria de Dios, nunca tuve que repetir una materia. Y finalmente llegué a ser monitora de muchas personas que habían entrado conmigo a la universidad. Por su gracia, llegué a ver milagros en mi vida y llegué a ocupar primeros lugares en muchas materias. Pero yo siempre me sentía débil, sentía que no sabía, que no podía. Pero cuando llegaba el momento del resultado, ahí estaba Dios conmigo. Y su poder siempre estaba allí, y su misericordia siempre estaba allí. En momentos de más debilidad, Él me fortaleció. Entonces, para todos los jóvenes que tengan algún sueño, no lo vean como lejano, como imposible. Dios hace todas las cosas. En Él podemos lograr lo que nosotros soñamos, si está en su voluntad. Dios concede cada mínimo deseo de tu corazón si permaneces en el reino de Él. Allí tendrás la seguridad de tomar las decisiones correctas. Si sabemos esperar en Dios, Él nos dará todo lo que necesitamos. Por nada del mundo podemos perder este reino porque nada se compara con Él. De nada nos sirven los títulos, nos sirven las riquezas que consigamos o el éxito que tengamos en este mundo si nos alejamos y si perdemos este reino. Quizás Dios no te conceda todo aquello que tú anhelas de manera inmediata o de la forma en la que tú quieres, pero el Señor Jesús escucha y Él sabe todos los anhelos de tu corazón. Y Él dice que cuando buscamos su reino, todas esas cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Entonces, el Señor Jesús sí está atento y escucha. Quizás tú piensas, no, se demora, quisiera casarme, quisiera viajar, quisiera hacer X cosa. Pero el Señor sí sabe de tus planes, de tus anhelos. Solamente que tienes que esperar en Él y no hacer las cosas por tus propias fuerzas, ni buscarla por tu propio conocimiento, sino siempre doblando la rodilla ante Él, para que Él sea guiándonos, para que Él sea llevándonos a tomar las decisiones adecuadas. Bueno, quizás acá no todos o no tengamos las mejores posesiones materiales, quizás no tenemos el mejor carro, quizás no tenemos casa, pero dice la Biblia que nosotros podemos tener un reino que es mejor que eso. Aleluya. Y es un reino donde podemos habitar con el Señor, con el majestuoso, sublime y eterno.
Bueno, además, volviendo al versículo Romanos 14 y 17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Acá nos menciona también que hay como una recompensa, que es ese gozo, gozarnos en el Señor. ¿Quiénes son testigos de esto? De que en el Señor se goza, se disfruta, se vive feliz. Aleluya. Muchas personas quizás piensan que porque nosotros no hacemos muchas cosas del mundo, no somos felices. Pero podemos nosotros, yo creo que todos podemos testificar de que en el Señor se encuentra la plenitud del gozo. Aleluya. Si vivimos en el reino de Dios, quiere decir que ese reino es nuestra casa. Cuando sintamos necesidad de adorar, de cantar, de adorar al Señor en el Espíritu, debemos sentirnos en perfecta libertad porque estamos viviendo en nuestra casa. ¿Sí? Entonces debemos estar tranquilos, que no nos interese si nos ven danzando, si nos ven adorando al Señor en otras lenguas. Debemos estar dispuestos a adorar al Señor en ese reino y sentirnos con ese gozo maravilloso que el Señor nos da. Lo que quiero decirles, hermanos, es que tengamos libertad. Ese reino es nuestro para nosotros vivir, de modo que debemos tener plena libertad allí. Como recompensa de buscar al Señor, de buscar el reino de los cielos, encontramos que muy claramente el primer versículo que leímos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto de este versículo se refería principalmente a la preocupación que tenía la gente acerca de qué iban a vestir o qué iban a comer. Pero si nosotros vamos más allá, el Señor conoce los deseos de nuestros corazones y los anhelos. Aún nuestros cabellos, Él sabe el número de ellos. Y así es que Él conoce también todo lo que necesitamos, no solamente en el contexto material, sino espiritual, en el contexto sentimental, en todos los anhelos que tengamos. De modo que esa es la clave: buscad el reino de Dios y su justicia. Esas otras cosas que Dios sabe que necesitas o que anhelas, Él está allí dispuesto para dártelas en el momento que es, en el momento oportuno, y las cosas que da el Señor siempre son maravillosas. Aleluya. Bueno, hermanos, por favor, pónganse en pie y quizás algún joven, algún hermano quisiera que hiciéramos una sencilla oración por él, para que permanezca su vida, su alma, su ser en este reino de Dios, para que entendamos lo profundo que es este reino, lo valioso que es, para que por nada del mundo lo cambiemos, porque no hay nada que se pueda comparar con estar en el Señor. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, para que el Señor a todos nos dé fortaleza, para que en cualquier dificultad que tengamos, siempre busquemos de su presencia y que nada nos aleje de su reino. Aleluya. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, fiel y verdadero eres tú, Señor Jesús. Esta es tu iglesia, Señor. Somos tus hijos comprados con tu sangre, Santo Dios, y en quienes has depositado tu Espíritu Santo. A ti rogamos, Dios, que sea sobre nosotros una unción, Señor,
que nos haga permanecer en tu reino celestial. Que cada día, Señor, nuestra conducta sea de siervos fieles a ti, que vivamos en tu justicia y en tu verdad, que seamos guiados, Señor Jesús, por ti, que permanezcamos en tu reino y lo valoremos, Señor, todo lo que has hecho por nosotros y lo que nos das. Gloria a tu nombre santo, aleluya. Dios les bendiga. Mi anhelo